Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Lazarte, soy estudiante del primer año del profesorado de Educación Física, Instituto Mignone, a cargo de la profesora Lola Martínez. Mis compañeros son Patricio Roldán, Sebastián Barreto y Agostina Ferreto. En el siguiente video vamos a ver cómo se conformó el Estado Nacional Argentino. El primer atributo que debe cumplir es lograr que los demás países lo reconozcan como una total unidad soberana. Este se cumplió ante la Declaración de la Independencia en 1816. El segundo atributo que debe cumplir es la institucionalización de su autoridad. Este se cumplió mediante la Constitución Nacional en 1853 sin Buenos Aires. Más tarde, en 1868, se termina de conformar con la capitalización de Buenos Aires. El tercer atributo es ejercer control a través de las instituciones públicas. Este es logrado mediante el aparato burocrático, donde lo conforman el Ministerio, el Sistema de Salud, el Ejército y la Educación. El cuarto y último atributo que debe cumplir es lograr una identidad común a través de símbolo, historia y lenguaje común. Este se cumplió con la escuela como elemento fundamental. Bien, ya tenemos los 4 atributos necesarios para lograr la consolidación del Estado. Pero si yo me pregunto, ¿cómo era el contexto político, social y económico en ese entonces? Qué bueno que lo preguntes. Para entrar un poco más en contexto, empezaré hablando sobre cómo era la sociedad antes de la Revolución de 1810. ¿Cómo estaba compuesta la sociedad en mayo de 1810? Por una parte, se encontraba la sociedad compuesta por los españoles, los cuales conformaban la élite social. Tenían los mejores puestos, se dedicaban a la política, otros al comercio, tenían todos los derechos y estudiaban sin ningún problema. Por otro lado, también se encontraba el sector criollo, donde muy pocos podrían ocupar cargos políticos antes de la Revolución de Mayo. Otros eran grandes comerciantes que vivían en sus grandes casas, pero también existía otro sector criollo, los cuales vivían en la pobreza y subsistían de sus pequeños trabajos. Por último, se encontraban los negros y los indios. Los negros no gozaban de ningún tipo de libertad. Tenían como tareas trabajar en el campo y hasta tareas domésticas. De cada 10 negros, 8 o 9 eran llevados a las plantaciones del interior. El resto se quedaba en la ciudad. Por otra parte, los indios trabajaban en minas, cultivaban la tierra y criaban ganado. No tenían derechos, pero no eran esclavos. Bien, ahora pasemos a la política y a la economía. Durante el siglo XIX, la economía europea cada vez era mayor. En cambio, el espacio rioplatense no lograba construir una unidad política. Solo había un grupo de provincias gobernadas por caudillos, los cuales se enfrentaban entre sí. En la economía, especialmente la ganadera, se encontraba atrasada, marginal para el mercado, es decir, que ya no era tan importante. El territorio se encontraba despoblado junto a la precaria infraestructura de caminos. En 1852 empieza una conformación de 2 unidades políticas. Luego de la batalla de Caseros, Rosas fue vencido, dejando así un camino libre para la construcción de un Estado nacional, o sea, un poder capaz de ejercer monopolíticamente la violencia, el control político y también lo administrativo, para así poder realizar el desarrollo de una economía capitalista que se encontraba integrada al mundo, enfocado en la agroexportación. Esto lleva a la atracción de capitales y expansión ganadera, es decir, modificar la infraestructura para poder incorporar más tierras a la producción. ¿Qué seguía después? El Estado debería ponerle fin a la presencia indígena en la Pampa, la Patagonia y el Chaco, ya que se lo consideraba una presencia que limitaba la ocupación de tierra fértil. Todo esto durante 1853. Con la sanción de la Constitución Nacional volvieron a estallar los conflictos y guerras civiles, dividiendo al país en 2 partes políticas. Por un lado, Buenos Aires, y por el otro, la Confederación.
es decir, el resto de las provincias, que se encontraban bajo el mando de Justo José de Urquiza. ¿Y la cultura física? Bueno, para responder la pregunta de qué fue la cultura física, tenemos que entender que fue dada en el periodo de las civilizaciones, donde se buscaba una forma de desarrollo para el cuerpo y la cultura. La cultura física es un proceso que se da a mediados del siglo XVIII. Surge como forma de disciplinamiento y castigo corporales, a través del ejército militar. Primeramente, solo la practicaban los hombres y algunas instituciones que solo podían existir sectores de la alta sociedad, como lo era la burguesía, pensándolo así como forma para educarse a sí mismo, es decir, cubrir sus necesidades y potenciar sus fuerzas. Aunque en el siglo XIX, con la inserción de las escuelas gimnásticas, se sumaba la participación de las mujeres, donde también se podía notar un método de corrección corporal, como lo era el uso del corset. En este marco se pensaba que la educación y la disciplina tomarían un tono de valores naturales, capaces de mostrar delicadeza en sus movimientos, donde la Argentina adopta este pensamiento y comienza a demostrar interés en la gimnasia, tanto como en la formación intelectual e integral, la cual se termina de incorporar con la Ley 1420, gracias a Domingo Faustino Sarmiento. Incorpora esta logrando que se reconozca como una educación física para todos los estudiantes, donde sea una forma de enseñanza sin importar los sectores sociales y no como medio de corrección corporal o castigos, para que el niño pueda tener un disfrute de realizar los ejercicios o actividades físicas. La educación, ¿en qué contexto se la veía? Bueno, pero para empezar a hablar de cómo era la educación en este periodo, primero veamos cómo llegaron esas ideas y en qué se centraron. Los comienzos del siglo XIX acentuaron la acción de las nuevas ideas en la educación. Los viajes de estudio en el exterior por los hombres de Mayo y el acceso a la literatura o publicaciones periódicas recibidas desde Europa en forma legal e ilegal permitieron que las ideas innovadoras se apropiaran de la educación. La educación se centró en un aprendizaje utilitario y en el conocimiento de las nociones básicas de matemática y lengua. En las aulas argentinas, a partir de la segunda década del siglo XIX, se implantó el método lancasteriano, que contaba con una experiencia exitosa en Londres. La carencia de contar con una estabilidad política no posibilitó la implementación del sistema educativo nacional. Para esto veremos más adelante que la sanción de la Constitución es la herramienta más valedera en la concreción de este ideal. Bueno, habiendo visto esto, ahora veamos cuáles eran las ideas pedagógicas de 1810 a 1850. El ideal de ilustrar al ciudadano era uno de los objetivos en el que se centraba el discurso de los hombres revolucionarios de las primeras décadas del siglo XIX. Durante este tiempo se pensó en la necesidad de crear una escuela que formara hombres preparados para el mundo del trabajo, buscando de esa forma destacar la importancia que tenía para la época la educación utilitaria. ¿Y las prácticas en el aula? ¿De qué manera se llevaban a cabo? El método de enseñanza mutua se implementó durante el gobierno de Rivadavia en todas las escuelas. Este sistema de enseñanza, trasladado de Londres hacia nuestras aulas, consistía en la transmisión del conocimiento por medio de la división de la clase, colocando al frente a un joven de superior habilidad con el nombre de monitor y bajo la inmediata inspección del maestro. El objetivo que persiguió la implementación de este sistema fue la llegada masiva de la educación a la sociedad. Lamentablemente observaremos que su objetivo no se cumplió. Y ahora, ¿cuáles eran las ideas pedagógicas y las prácticas en el aula? Especialmente las experiencias educativas norteamericanas, pero también las francesas y alemanas, fueron objeto de estudio para quienes se ocuparon de la educación en Argentina. La idea central de desarrollar una educación común, es decir, de políticas educativas destinadas a toda la población infantil, condujo a analizar los métodos y contenidos más apropiados para enseñar y aprender. Los métodos educativos fueron otro importante desafío. El rechazo de la violencia física y también en cierto modo de la violencia psicológica en el proceso educativo fueron una de las notas más consensuadas entre el elenco dirigente de la educación.
Si bien contamos con indicios más que con certezas en cuanto a lo que sucedía en las aulas durante este periodo, la aproximación a sus espacios, actores y prácticas nos permitirá comprender aún más lo que sucedía en el naciente sistema educativo. En esta línea, la ley 1420 prohibió a los maestros castigar físicamente a los niños. El rechazo a la memorización condensó el impulso que tomaron los nuevos métodos educativos. La enseñanza debía ser gradual, basada en el interés de los niños, la observación y la experiencia. Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Lazarte y soy uno de los 4 integrantes del grupo. Una forma de disciplinamiento a través de castigos corporales. Esta se veía dada en el periodo griego. Qué bueno que lo preguntes. Y las ideas pegadas...